nuestra masterclass, ¿sí? Tiene por título Pensamiento de diseño, la bitácora como articuladora de proceso creativo, que va a estar siendo impartida por la doctora Alma Elisa Delgado Cuellar, quien es doctora en educación y doctorante en arte y cultura de la Universidad de Guanajuato en el programa de CONACYT. Además es maestra en artes visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, maestra en comunicación con medios virtuales por el Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura y máster en sistemas de formación presencial a distancia y e-learning. Es egresada de la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la UNAM y estudios de licenciatura en Arquitectura de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Es académico e investigador de licenciatura y posgrado con 20 años de experiencia profesional en el diseño y las artes gráficas. Se ha desarrollado en iniciativa pública y privada. Actualmente contribuye a la divulgación de la ciencia y la cultura de la Universidad Pública para México. Es miembro fundador del Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño de la UNAM. Pues me place mucho, me es muy gratificante que nuestra doctora, nuestra expositora de hoy, pues nos comparta un poco de todo este conocimiento, de todas estas vivencias y toda esta experiencia que tiene para nosotros. Creo que es muy enriquecedor, pues, contar con todas las personas que hasta el momento nos han brindado un poco, nos han obsequiado un poco de todo esto que han podido, pues, analizar, desarrollar en cada una de sus vivencias, de su área profesional y como docente. Y pues demos inicio pues a la doctora, pues que es quien hoy pues contamos con ese privilegio y pues qué bueno que contemos con ella esta noche. Entonces comenzamos nuestra masterclass con ella. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias por esa presentación. Pues yo tengo el gusto ya de estar compartiendo y acompañando a todos ustedes en las masterclass y pues me tocaba cerrar. Fíjense que realmente no lo pensamos así, nunca planeamos que fuera yo el cierre, ¿no? Sino más bien yo estaba en otro orden, en el segundo, tercer participante con mis otros compañeros profesores y colegas, pero bueno, pues coincidió y bueno, ya estamos listos para este último momento y bueno, muy agradecida siempre y lo diré abiertamente con todos mis compañeros profesores, primeramente con nuestros anfitriones de la Institución Universitaria ITSA de Colombia, a quienes alguno de ellos he tenido el gusto de conocer en viva, presencialmente, que es la maestra Daniela Villa, la maestra Soraya Sad, el profesor José Bobadilla, que bueno, tuve el gusto de conocerlos en Barranquilla hace un par de años, y por supuesto al decano, el maestro Salomón Consuegra, pero también a algunos otros compañeros, colegas de ITSA, que hemos hecho ya una amistad, creo yo, y una complicidad para pues este trabajo docente, la profesora Verónica Flores, a ti, Luis Blanco, al profesor Johnny, que también hemos estado en otras sesiones. Entonces a cada uno de ustedes les agradezco primeramente por la bienvenida. Y no menos importante, a todos mis compañeros, a los profesores del Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño, que han contribuido en estas 14 masterclass, verdaderamente un ciclo de 2 semanas muy intensas, pero esperamos que hayan sido muy fructíferas para los estudiantes. Quienes se hayan perdido algunas de las sesiones están también grabadas, la mayoría se ha podido grabar sin inconvenientes y están soportadas en los repositorios en la red. Posteriormente les pasaremos los datos. Y bueno, pues muchísimas gracias por sobrevivir hasta el día viernes 27 de noviembre, en un año que ha sido verdaderamente complicado para todos. 2020 ha sido pues totalmente atípico en el mundo y que bueno, y que también ha tenido cosas muy positivas y las podemos sortear, y es este tipo de espacios en los que podemos intercambiar. Lo hemos comentado en algunas ocasiones con varios profesores, es que estas actividades no las podríamos desarrollar si estuviéramos todavía presencialmente, ¿no?, en las aulas, porque hubiera implicado muchos recursos para ambas instituciones, los traslados, los viáticos, bueno, viáticos, traslados, hospedajes, las gestiones administrativas, y pues hay que aprovechar dentro de las
pues de las cosas que no han sido tan positivas de la pandemia, este tipo de espacios que hemos aperturado para que hagamos una cosa que es lo que a mí me gusta más decir, hacer universidad, ¿no? Y hacer comunidad. Lo que estamos construyendo es hacer universidad. Entonces me siento muy, muy honrada de poder cerrar las masterclass y pues ya no me voy a echar más rollo, le decimos acá en México. Agradezco mucho a algunos de mis estudiantes que han sido muy pacientes conmigo y que me han seguido también. Sibdi se encuentra con nosotros, Vianey, Fer, Regina y bueno, algunos tantos que se estarán incorporando, esperamos. Y a los estudiantes, por supuesto, de ITSA, espero que esta última masterclass les resulte interesante y por favor, a mí me gusta que me prendan el micrófono y que me interrumpan de vez en vez, porque si no siento que no le hablo más que no sé a dónde hablo, pero bueno, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Un momento, por favor. Sí se ve ya la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ya la vemos muy bien. Gracias. Sí, claro, sí se ve. Gracias. La voy a hacer grande. Ahí está, ¿la vemos todos bien? Sí. Sí, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues la masterclass se denomina Pensamiento de Diseño, la bitácora como articuladora del proceso creativo. Y pues ya tuvieron a bien presentarme. Primeramente quiero empezar con el concepto de bitácora, ¿no? ¿Qué es la bitácora? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una bitácora? En el concepto clásico del diccionario, una bitácora como tal era el armario o cajón, o sea, que estaba anclado a las cubiertas de los barcos y que se encontraban, por cierto, cercanos al timón del barco que conducía, que nos llevó a conocer y explorar el mundo como cultura, como humanidad, y en ese lugar, en ese espacio se ponía la brújula. Cuando yo encontré este concepto tal cual de un diccionario común y corriente, a mí me pareció verdaderamente hermoso y poético el pensar en la bitácora, porque yo ya tenía armada esta clase, yo misma tengo una bitácora, la van a ver ahorita, ese es el ejemplo, pero cuando pensamos que una bitácora es ese espacio que está cerca del lugar en donde que nos ayuda a dirigir el rumbo y que además está cerca de la brújula que también nos ayuda a dirigir y a marcar la ruta hacia la que vamos, pues verdaderamente es metafórico, verdaderamente es poético. Esta bitácora ya no es ese cajón de madera que está puesto en el barco, se ha trasladado a otros espacios y lo hemos reconstruido el concepto y hoy la bitácora, bueno, no solo hoy, desde hace décadas, pero particularmente en esta noche, la bitácora hoy para mí y espero que también para ustedes en lo sucesivo se convierta en la brújula, en la ruta a través de la cual vamos haciendo caminos en nuestra producción gráfica, en nuestro camino creativo también, en nuestro camino diseñístico y también artístico, ¿ok? Entonces, el concepto de bitácora verdaderamente es maravilloso. Algunos otros elementos que tiene como característica la bitácora es que es personal y que o sea que obviamente está desarrollada por cada uno de los autores que la toman y que a través de ella conducen su actuar y sus reflexiones para la producción, pero además tiene esta estructura cronológica. Cuando yo encontré este concepto de la estructura cronológica, a mí me pareció muy interesante pensar que no solo las estructuras cronológicas tienen que ver con estructuras lineales. Generalmente se piensa así, es decir, cuando somos más jóvenes, sobre todo adolescentes, o entre la niñez y la adolescencia en ese paso, la bitácora se convierte como en un lunes 3 de octubre, martes 4 de octubre, miércoles 5 de octubre. Hay una cronología lineal porque nuestra percepción también de la realidad en cierto sentido es lineal, está muy, digamos que referenciada o domesticada por nuestro entorno y un calendario muy específico, pero conforme vamos pasando los años y adquiriendo distintos procesos de madurez, por supuesto, y de experiencia del mundo y de percepción del mundo que vivimos, nuestras estructuras cronológicas van cambiando. Y esas estructuras cronológicas las vamos a colocar, se plasman en la bitácora, pero no siempre de formas lineales. Habrá en algunos casos que sea de formas lineales porque vayan marcando fechas, pero que va y viene, que son estructuras irregulares en términos de lo que podemos concebir y estructurar dentro de cada una de las bitácoras.
A mí, además, yo, bueno, esto lo construyo desde la cuestión personal, porque además pienso que el nombre bitácora es perfecto, o sea, es perfecto por todo lo que les estoy diciendo aquí, pero no solo por eso, sino porque muchas veces la bitácora se confunde o se puede asimilar, podemos utilizar conceptos hermanados, que es el diario de artista o el diario, ¿no? Que se utiliza. Pero cuando utilizamos el concepto del diario, me parece que pierde un poco esta sensatez, esta percepción, este aspecto metafórico y poético de ser nuestra brújula. Y es que lo confundimos conceptualmente cuando somos en ese paso de la niñez a la adolescencia y dicen, sobre todo a las mujeres, y aquí en México es como muy cultural, entonces dice, ¿tienes un diario? Tenemos o la gente puede llegar a pensar que pues que somos cursis, que vamos poniendo cosas insulsas, frívolas o muy pues sí, muy suaves, muy light, ¿no? Sin embargo, cuando adquiere el concepto bitácora y este espacio, este cuaderno de trabajo, marca la ruta, marca la brújula de formas no lineales también, cronológicas dispersas, pues adquiere otra conceptualización y por tanto tiene un valor mucho más interesante, me parece, para los procesos creativos en términos de lo que diseñamos o el fenómeno diseñístico y el fenómeno artístico. Sin más, me voy a ir con uno de los grandes artistas en la historia del siglo pasado, Paul Klee. Y toco a Paul Klee porque, bueno, aparte de que a mí particularmente me gusta mucho su obra plástica y no solo como un gusto, sino también él es uno de los grandes maestros del siglo XX, de los profesores de la Bauhaus, que, bueno, es una escuela de diseño que verdaderamente es paradigmática en términos de la construcción disciplinar, o sea, el diseño surge, no es que nunca en la historia de la humanidad hubiéramos diseñamos desde que estamos en las cavernas, desde todos los procesos culturales por los que hemos atravesado. Sin embargo, la profesionalización del diseño y el diseño como lo concebimos hoy en día, pues surge en el siglo pasado y surge también con la confluencia de muchos otros elementos, no solamente por la escuela Bauhaus. Sin embargo, es en la escuela Bauhaus de la Alemania en Weimar en 1919, en donde se configuran las fuerzas políticas, económicas, organizacionales, curriculares y de voluntades de artistas y de muchas otras figuras para que el diseño surja como en esta escuela particularizada, ¿no? Y dentro de esta escuela pues hay muchas figuras, muchos profesores. Sin embargo, Paul Klee es uno de esos profesores cuya figura es trascendental porque él, bueno, finalmente es un artista visual que a través de sus ejercicios, aquí hago un pequeño paréntesis para aclarar más la idea y hacia dónde voy. Hay algunos datos históricos, por ejemplo, de la escuela Bauhaus, que dice que algunos profesores que enseñaban en ese momento, que eran, por cierto, artistas, los maestros de la forma, les gustaba mucho enseñar. Uno de ellos era Walter Gropius, ¿no? El director, pero les gustaba enseñar, o sea, estaba en su naturaleza, les gustaba compartir. Lo mismo se habla, por ejemplo, de Kandinsky. A Kandinsky se le refiere que era alguien a quien le gustaba enseñar, le gustaba compartir. Sin embargo, a Paul Klee, que es el que yo les traigo el día de hoy, entre otros elementos que me ayudarán a construir la importancia de la bitácora, a Paul Klee, según los datos históricos, por supuesto, no le gustaba tanto enseñar, le costaba mucho trabajo. Él era productor, él pintaba, él desarrollaba su expresión a través del lenguaje visual, pero no le gustaba enseñar, le costaba mucho trabajo. Entonces, él tenía que hacer una preparación muy precisa, muy detallada, muy instruida, para poder transitar en ese espacio áulico con los alumnos. O sea, es decir, cómo les voy a traducir esto que yo hago, que es pintura, que es, pues sobre todo pintura, ¿no? Que son las artes plásticas, cómo lo traduzco a través del lenguaje más elemental con la que los estudiantes puedan percibir la importancia de la línea, de la dirección, de la forma, etcétera, y ellos puedan configurar sus propias obras. Entonces, por eso es que tomo a Paul Klee. Lo que este hombre hace durante
pues en general, gran parte de su vida, pero sobre todo en el momento en que se convierte él en profesor, es estos cuadernos, estas bitácoras que él desarrolla. Si bien él es suizo y bueno, como ustedes están viendo en pantalla, pues no sé exactamente qué es lo que dice aquí, pero podemos ver una configuración conceptual, o sea, hay una construcción conceptual de esto que les estoy diciendo, cómo enseñar la forma, cómo enseñarles a los demás el lenguaje visual para que ellos puedan producir. Entonces, bueno, aquí está una de sus obras, que justamente esta obra se llama El Teatro Botánico, y la quería referir porque si bien en el cuaderno, en esta bitácora que él fue desarrollando, no está plasmado un boceto exactamente igual a la obra, esta es la obra, sí podemos ver ciertos elementos conceptuales lineales, formales, estructurales, que definitivamente le ayudaron a conceptualizar su pensamiento, a organizar su pensamiento y poder realizar posteriormente su producción. Hay algunos, sigo compartiendo algunos elementos del cuaderno de Paul Klee. Vean ustedes aquí que si bien no entiendo el alemán, y estoy segura que quizá muchos de los que estén aquí conmigo pues tampoco entiendan el alemán o el suizo, sí podemos entender que había un ejercicio en esa hoja, esta que estamos viendo particularmente, de la composición geométrica para construir el espacio. Porque no es que veamos estas figuras en plano, estas figuras nosotros las estamos viendo en una perspectiva, por lo tanto esto nos habla de una dimensión, estamos viendo el espacio. Pero además, Paul Klee en este ejercicio, en esta hoja, construye el espacio, construye la geometría, pero además él hace este ejercicio de tache. ¿Ya vieron ese tache enorme? Es más, lo voy a marcar aquí con el mouse. Aquí hay unos taches. O sea, él mismo, aquí, en este particular página de sus cuadernos, de sus bitácoras, vemos que él mismo se da cuenta que hay algo que no está bien construido o que no le ayuda a configurar las ideas, ¿no? O que no es lo que él esperaba representar. Y más abajo, aquí donde estoy señalando en el mouse, en la parte inferior, vemos lo que quizá él sí quería representar, ¿no? Entonces, el cuaderno para este artista, que además es profesor y que lo tiene que traducir, la bitácora se convierte en el espacio en el que configura elementos para poderlos transitar y construir su obra, ¿no? Igualmente aquí tenemos este tipo de ejercicios en donde hay conceptos en términos de color, en donde hay forma, pero que además no solo es con la forma, los conceptos, sino hay un momento, hay un estudio, hay una organización, hay un tiempo, hay una secuencia. Reitero, yo no sé alemán, pero eso lo podemos percibir en este trabajo, ¿no? Voy a hacer una pequeña no pausa, sino dejar de compartir, para decirles que el valor de este tipo de trabajos muchas veces es tanto ya en la historia del arte que algunas fundaciones, sobre todo la Fundación John March y otras fundaciones, han tomado todos estos cuadernos que Paul Klee desarrolló a lo largo de general, reitero, de toda su vida, pero particularmente en la etapa en la que él fue profesor, que fueron 10 años, todas estas bitácoras, las han digitalizado y se convierten son piezas de museo. Por eso es que les estoy compartiendo la pantalla de esta fundación también alemana, que reitero, yo no sé alemán, pero que vean ustedes cómo es tan relevante cada parte y es tan estudiada cada parte de esos cuadernos que justamente en la web, cuando se digitalizan, viene página por página, y entonces si tú no alcanzas, o sea, se han traducido, los han estudiado historiadores del arte, entonces tú señalas alguna parte como lo estoy haciendo con el mouse y te dice qué está ahí, ¿no? Qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que está configurando, qué es lo que conceptualizó. Todos los cuadernos de Paul Klee afortunadamente ya se encuentran digitalizados, estudiados, y podemos ir página por página viendo este proceso tan detallado de un artista como él, ¿no? Un artista y un maestro de la forma, porque él sentó las bases para la construcción del lenguaje visual de la época moderna, ¿no? Del modernismo. Entonces, bueno, sí hay que decirlo tal cual. Sigo compartiendo la presentación. A mí me parece Paul Klee una de las figuras que pues definitivamente tenía que decirles en términos de esta construcción de la bitácora. Siempre todos estos ejemplos van en torno a la bitácora.
Acá hay más de Paul Klee, ejercicios de color, pues de las gamas cromáticas y de los colores, y pues vean, verdaderamente es también, híjole, estéticamente es una joya, ¿no? La tipografía, la nota, o sea, cada elemento es un elemento que es susceptible de ser analizado, ¿no? Entonces, después de ver esto de Paul Klee, y el concepto de bitácora, que es lo que a mí me interesa en esta masterclass, entonces, ¿qué encontramos en una bitácora? ¿Qué es lo que ustedes vieron allá y qué es lo que podemos detectar? Yo aquí detecto algunos elementos, pero hay otros más que podemos determinar. La bitácora incide en un autoconocimiento, ¿no? En este caso, Paul Klee necesitaba un autoconocimiento de su obra para poderla plasmar en términos didácticos, pedagógicos y poder enseñar el lenguaje visual a sus estudiantes. Entonces, necesariamente hay una reflexión personal, ¿no? Eso es claro. Hay una combinación también de imágenes y palabras, ¿no? Tenemos por un lado la imagen construida en diferentes grados de iconicidad, de diferentes maneras, pero está soportada también en el lenguaje escrito, en el lenguaje que primeramente estuvo pensado obviamente en su mente y traducido desde el lenguaje conceptual a la palabra. La bitácora presenta además, no es texto e imagen, ¿no? Sino que hay una asociación de los elementos, o sea, se pueden asociar ¿qué elementos? Poemas, cartas, ahí hay me faltó la R, en cartas, narraciones, relatos que sean vivencias del autor o vivencias del entorno que está donde se encuentra él situado en un contexto geográfico, histórico, político, ideológico, pero también puede haber en la bitácora historias o relatos ficticios, fantásticos, construidos por el propio autor, por la imaginación del propio autor. Tenemos garabatos, bocetos rápidos. El día de ayer estuvimos en la masterclass con la maestra Huberta Márquez y ella nos hablaba de distintos niveles de construcción de la imagen, de un dibujo, ¿no? Más bien de la construcción de un dibujo, no de una imagen. Y ella decía, pues el boceto está en este nivel, después podríamos preguntarle con más detalle para que nos diga en cuál está en cada uno de los grados, pero la idea es que todos estos elementos se incorporan en la bitácora. Garabatos, collages más elaborados, dibujos, bocetos, pinturas ya más estructuradas, todo eso lo podemos encontrar en la bitácora. Y también no solo están estos 4 elementos, sino proyectos. Es decir, y aquí viene la pregunta y viene la siguiente diapositiva. ¿Qué es proyectar? Y me refiero nuevamente a tratar de desmenuzar el concepto de proyectar. Y proyectar es lanzar, arrojar una cosa con fuerza, de modo que llegue a gran distancia. Y nuevamente, no sé si a ustedes les emocione como a mí, pero cuando uno piensa entonces que estamos en disciplinas proyectuales, que el diseño es una disciplina proyectual, quiere decir que lo que nosotros configuramos puede tener la fuerza que queramos en términos de incorporarse a la cultura, ¿no? Como medio audiovisual, como fotografía, como dibujo, como diseño editorial, pero también como los otros diseños. Proyectamos objetos también, proyectamos espacios. El ejercicio, por ejemplo, de Paul Klee, no solo era su trabajo gráfico y pictórico, sino el cómo estaba proyectando además también una didáctica para la enseñanza del diseño, una pedagogía del diseño, ¿no? Una pedagogía de las artes y el diseño. Entonces, eso también resultó un proyecto. Tan es así que son valiosísimos los 10 años de los cuadernos pedagógicos de Paul Klee, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la bitácora integra esos proyectos, esas ideas que queremos lanzar al mundo y que tenemos necesariamente un espacio para llevarlas. Entonces, bueno, pues se vuelve todavía más grande, más importante. La bitácora nos permite proyectar haciendo esta relación de las cosas que percibimos, las acciones, los escenarios, los relatos, y nos permite el espacio de la bitácora proyectarlo, es decir, configurando todos los elementos que nos permitan el poder llevarlo a cabo. Eso que tenemos en el ejercicio mental, eso que deseamos proyectar.
Y es así que podemos pensar en en una fotografía y podemos empezar la proyección de una fotografía y que podemos también proyectar un espacio y que podemos proyectar un objeto, como ya decía, y que podemos proyectar una ilustración y que podemos proyectar cualquier elemento diseñístico, pero obviamente también artístico, ¿no? Entonces, la bitácora tiene el elemento de proyectar. Ahora me voy a referir a un artista que bueno, independientemente de mi opinión respecto a su trabajo, merece la pena comentarlo y también por el tema de sus diarios, ¿no? Aquí me voy a referir más velozmente porque pues Paul Klee ya me ha dado la pauta para hablar de la bitácora, pero bueno, Frida también es una figura muy conocida, seguramente aquellos que nos acompañan, aquellos alumnos y profesores que nos acompañan de Colombia, pues identifican a esta figura, a esta artista mexicana que pues ha sido un boom en términos mediáticos en Latinoamérica y en el mundo. Y Frida Kahlo igualmente, bueno, ella murió a los 47 años, pero su diario lo hizo aproximadamente en los últimos 10 años de su vida, del 44 al 54. Ella muere en el 54. Entonces también el diario de Frida Kahlo es un espacio cronológico diverso, cronológico, o sea, o no, más bien con una cronología no lineal. Y aquí me voy a permitir compartirles un pequeño video del diario de Frida, ¿no? Dejo de compartir dentro de la pantalla. Acá está. Listo, pues regreso a la presentación del diario. Este video que les acabo de presentar anuncia el diario de Frida Kahlo, la editorial que quiere vender el diario de Frida Kahlo para que lo compren ustedes y obviamente pues está en ese tono. Sin embargo, más allá de, pues, de ser un audiovisual construido para el objeto de vender el diario de Frida Kahlo, de esta editorial que tiene los derechos, el tema es que ustedes pudieron percibir la construcción de ese espacio, de ese cuaderno, de ese diario, está dada en muchos sentidos. Está dada no solamente con la expresión de la mancha, sino o del dibujo o del boceto. También a veces solamente es el color, la mancha, la técnica, la sutileza del pincel pasando por la hoja, la marca de la letra, ¿no? La tipografía que se utiliza ahí, la construcción de los conceptos. Y en este video podemos ver además también la construcción del espacio, o sea, el espacio que percibe el artista o no solo el artista, el sujeto creador, lo quiero poner de esta forma, el sujeto creador respecto a su entorno, respecto a los colores, a la luz que entra por su ventana, a los sonidos que escucha cuando baja y sube las escaleras, todos esos elementos perceptuales de su realidad son el espacio para poderlos plasmar de una forma distinta. No solamente es el lienzo o no solamente es la computadora o el cartel que vas a desarrollar, sino este cuaderno que se llama el diario de Frida Kahlo o esta bitácora que es a la que yo quiero llegar. No es el cuaderno
no solo es el cuaderno por ser el lugar que contiene, sino es todos aquellos elementos perceptivos del sujeto, de su realidad, para ser plasmados ahí y que necesariamente influyen en la forma en la que él construye además otras de sus obras. Aquí hay algunos fragmentos ya más detenidos del diario de Frida Kahlo, en donde ustedes pueden ver esta combinación que veíamos. Y bueno, ¿y qué es lo que tiene la bitácora? Ah, bueno, tiene textos, tiene dibujos, tiene grabados, tiene notas, tiene poemas, tiene cartas, tiene fotografías, tiene tantas cosas que, bueno, se convierte en algo verdaderamente multidimensional y que evidencia los procesos de creación, pues en este caso de esta artista. Aquí está, por ejemplo, esta página la tomé al azar, es una página en donde ella coloca esta ruptura que ha tenido, porque bueno, en la historia de Frida Kahlo, seguramente también, aunque nos acompañen de Colombia, saben que sufrió varias cirugías, sufrió de cirugías en la columna y por lo tanto tuvo, sobre todo en los últimos años de su vida, baja movilidad motriz. Entonces, bueno, aquí hay algunos bocetos que ella anota en su diario y que posteriormente pues se van convirtiendo, no solo posteriormente, sino que van influenciando a la par su producción que ustedes pueden ver, ¿no? Aquí está una de sus obras que es como muy conocida, ¿no? La columna rota de 1944, que es justo el año en que ella también empieza a desarrollar su diario, ¿no? Su diario, el lugar que refleja a su ser de distintas formas multidimensionales, no solo en la pintura como está aquí, sino de otras formas. Bueno, con estos dos artistas, pues creo que ya tengo la pauta suficiente para hablar de la importancia de la bitácora en el proceso creativo, pero vamos a enfocarla no solo al proceso creativo en el fenómeno artístico, sino enfoquémosla al proceso creativo del fenómeno diseñístico, o sea, del pensamiento de diseño. Este que están viendo aquí, ya a partir de estas diapositivas, es mi bitácora, ¿no? Y bueno, quiero hacer un paréntesis, es que cuando he pensado en este tema, yo ya he expuesto en algún momento este tema de la bitácora en algunos otros eventos, obviamente con distintos tonos. En algunos casos ha tenido que ser más formal o más rápido, que no se me ha permitido explorarlo más amplio, pero ha surgido gracias a la profesora Huberta Márquez, que en algún momento por nuestra amistad yo le llegué a compartir algunos de mis agendas, de mis diarios. O sea, ella los vio y me dijo, pues esto es para exponerse en un libro, ¿no? Porque ella se reía un poco de mí. Sí. Por ahí se escuchó el micrófono. No, maestra, no me reía de ti, más bien lo que hacía era estar en convergencia contigo, porque lo que pude alcanzar a ver en esas agendas, pues efectivamente es una historia de vida, ¿no? Es cada momento que tú vives en función a lo que haces. Y yo lo manifesté y lo voy a decir como tal, estas agendas son casi libros de artistas, no ahorita, tal vez en una lectura vista por una curaduría podrían serlo, ¿no? Gracias. No, lo sé, no en tono burlesco, sino que fue complicidad, ¿no? Esa risita de complicidad de que sí, de que tiene esa posibilidad. Eso ya tiene años, por cierto. Y bueno, aquí yo les presento, gracias maestra Huberta, yo les presento algunas de estas, pues sobre todo de los últimos meses, del último año, cómo esta bitácora, o sea, llevar esta bitácora, les voy a mostrar varias imágenes, pero hago anotaciones particulares, no solo experiencias de mi vida, sino en general notas éticas, algunos test, proyecto cosas también. Proyectar cosas no es que todo necesariamente se tenga que traducir en algo gráfico, en algo de diseño. También tiene que ver con calendarios de proyectos de vida, ¿no? Que uno va asumiendo como diseñador en el proceso creativo de crecimiento profesional. Y aquí en esta diapositiva particularmente, sí, en el lado derecho tienen ustedes el cuaderno, bueno, más bien mi bitácora, y ahí construí este boceto en azul, muy feo, pueden ustedes decir, con mucho más texto ahí,
Pero esta página, por ejemplo, fue muy especial porque aunque tipográficamente se convirtió en el cartel que usted, bueno, perdón, en la portada del libro que ustedes ven del lado derecho, o sea, sí hubo una transmutación ya para utilizarlo como diseño digital, ¿no? Y hacer una portada de un libro. En realidad, en la página de la construcción de la bitácora, lo que hago es conceptualizar ese libro, qué va a tener ese libro, cuáles son esas secciones de ese libro. Y esas secciones de ese libro tienen relación con argumentar sobre la imagen, o sea, en realidad fue una construcción colectiva de análisis sobre la imagen, teoría y método. O sea, si ustedes se dan cuenta, no es solamente que lo haya traducido a diseño gráfico, a diseño editorial, sino que la conceptualización implicó pensar qué secciones tendría que ser, cómo se tendría que configurar con los demás sujetos, no solo desde mí. Es más, yo soy la coordinadora de lo que los otros, en este caso alumnos, argumentan sobre la imagen, sobre estas construcciones de análisis de la imagen. Entonces, esta particular diapositiva me ayuda muy bien a ilustrar la conceptualización en la bitácora y la construcción del objeto de diseño como parte de un proceso no lineal, sino iterativo, en el que va y regresa la construcción y en el que además se encuentran otras muchas notas, ¿no? que resultan ser interesantes en este caso para la autora, que soy yo, pero que refiere necesariamente a un proceso colectivo de diseño, ya específicamente de objeto de diseño, ¿no? Traducido. Aquí les comparto otra página tomada al azar y sí quiero comentar que este año 2020, todas estas páginas son este diario que esta bitácora es 2020 y yo tenía pensado un viaje a Nueva York en marzo de 2020. De hecho, hice el viaje a Nueva York porque iba a ir fui a Nueva York y el objetivo de ir a Nueva York era ir a un congreso de diseño en la Universidad Pratt, ¿no? Y ese congreso de diseño no se pudo desarrollar, pero al final yo caí en Nueva York en los días de la pandemia, o sea, en los días más intensos de la pandemia en Estados Unidos, donde estábamos más asustados todos en México y en Latinoamérica y en todos lados. Yo estaba en Nueva York y estaba en el tema de cerrar las fronteras, ¿no? De hecho, no sabía si nos íbamos a quedar ahí, no pudimos salir nunca, estuvimos encerrados, etcétera. Y en el lugar en donde yo estaba hospedada, pues básicamente tomé recortes de revistas, ¿no? Y tomé esta torre icónica de la ciudad de Nueva York con una percepción construida pues desde las posibilidades que tenía en ese momento, ¿no? O sea, como una forma de estar atado, ¿no? En un espacio no tuyo, en un momento muy circunstanciado por la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, está el dibujo y está acompañado por ese relato, ¿no? Que independientemente de cómo leerlo, está ahí, hay una experiencia vívida de los sucesos, ¿no? Y luego además esta bitácora en este ejercicio de 2020 pues me ha ayudado a ir planteando días, ¿no? Y de hecho aquí lo voy a señalar. ¡Ay! Perdón. Perdón. Apreté mal un botón y me salí. Ahí va. Fui marcando los días, ¿no? Día 1, día 2, día 3 del confinamiento y fui escribiendo diferentes cosas. Además, hago notas, no, o sea, no es un diario en donde diga qué es lo que hice, o sea, no es una bitácora en donde diga cada día, hoy me desperté y me levanté y me lavé los dientes y me fui a comprar las cosas para el desayuno, ¿no? Sino más bien es una experiencia distinta de mi percepción de la realidad, de las lecturas que estoy haciendo en ese momento, de lo que estoy observando en ese momento y que, como en las diapositivas anteriores les mostré, afecta mi producción artística o gráfica, pero también afecta mi construcción en el pensamiento de diseño, o sea, lo que voy a diseñar, lo que voy a construir. Entonces hay notas como estas, hay esquemas, ¿no? Un poco lo que les decía en aquellas diapositivas pasadas, ¿qué es lo que tiene? Hay esquemas, hay notas, hay construcciones conceptuales, hay líneas de tiempo, hay pues como lo ven aquí, ¿no? Hay un proceso de proyección, ¿no? Y de conceptualización. También tiene estos otros elementos, ¿no? Códigos que entiendo yo, códigos de color, de proyección de trabajo,
y de esto que les decía del proyecto de diseño, ¿no? Una conceptualización que no solo refiere al hacer el objeto de diseño, al hacer la foto, o al hacer la ilustración, o al hacer la gráfica o el cartel, sino todo lo que hay detrás para poder llegar a ese objeto de diseño. Aquí hay otros, bueno, pues otras notas y se acompañan, por ejemplo, estas notas de algunos bocetos, ¿no? O sea, más que bocetos, de algunos garabatos, ¿no? Pero que estos garabatos tienen un sentido y se convirtieron en algo más, ¿no? Esto ya estoy poniéndoles ahí como por julio, ¿no? Ya ni siquiera me acuerdo qué día era. Pero bueno, ahí están los garabatos para que ustedes los vean en lo que se convirtió posteriormente en una producción, pues gráfica, ¿no? Estos garabatos que ustedes pueden observar, regreso a la pantalla, en la parte superior refieren a unas nubes, a cosas que cuelgan, a cabezas que cuelgan de las nubes. O sea, el concepto al final era la ligereza y todo estaba como colgando. Si hablaba de la ligereza, tenía que haber, desde mi punto de vista conceptual, líneas, ¿no? Que estuvieran marcadas, que estuvieran móviles, que estuvieran como siempre colgando de algo irreal, ¿no? Y es así que pues produje estas obras que pues más que son el reflejo de esa bitácora, ¿no? No me quiero para nada comparar con Paul Klee ni con Frida Kahlo, ¿no? Pero el punto de la bitácora es este proceso conceptual, personal, individualizado, proyectual, que después te permite generar este tipo de producciones o las que tú requieras, como en el caso del diseño editorial que les mostré, ¿no? Y estas son obras que surgen de este proceso conceptual marcado inicialmente en la bitácora, ¿no? Ahí están las obras, ¿no? Y además, bueno, si ustedes están leyendo ahí las diapositivas, pueden ver que están tituladas y todas estas obras tituladas están enmarcadas en una construcción conceptual, ¿no? No solo es lo gráfico, sino el concepto que trae detrás de eso, de esa construcción. Y bueno, así fue como se construyó esta serie que se denominó La Ligereza y que pues la desarrollé entre el mes de julio y agosto de este año, derivado de estas percepciones escritas. Pero así como les traigo esa, bueno, pues tengo otras más, ¿no? Aquí están algunos de esos garabatos construidos. Observen que el de La Ligereza de la Sangre, que vieron anteriormente, que eran como unas nubes con unos árboles y la sangre colgando, están aquí, o sea, aquí está, ¿no? Y también desde ahí estaba ya esbozando lo que iba a ser otras construcciones del ser, del tiempo, del rostro. O sea, hay un proceso, ¿no? Que está enmarcado, pero ese proceso en la bitácora está acompañado también de juegos en términos de procesos de la técnica, de la forma, del papel, de cómo jugar con ella, ¿no? Y bueno, se fue convirtiendo esto que está enmarcado en la bitácora, se fue convirtiendo en diferentes elementos ya una vez haciendo la producción tanto de las obras, en este caso es un grabado con técnicas mixtas, con técnicas además de acuarela, de pastel seco, técnicas digitales también, y bueno, se va construyendo a partir de la bitácora, ¿no? Incidiendo en el proceso creativo. Y bueno, aquí hay más obras también generadas a partir de esa bitácora, ¿no? En donde en la bitácora quizá aparecen solo líneas y solo formas muy esquematizadas, pero que está ahí delimitada la idea un poco a la usanza de estos cuadernos de Klee, de estas construcciones también de Kahlo y de otros tantos artistas en la historia de la cultura humana, ¿no? Y bueno, aquí están algunas de las obras construidas con base en este proceso de reflexión a través de la bitácora. Y por último, ya casi termino, está aquí algunos otros elementos como los procesos ya técnicos, ¿no? También como parte de la bitácora se explora en la bitácora algunos procesos técnicos, pero no solo los expresé en la bitácora, sino también empecé a jugar con ellos en otro tipo de materiales, con otro tipo de técnicas y se convirtieron en algo más una vez ya que se configura la idea, ¿no? Ahí hay procesos
con técnicas, juegos con técnicas, juegos igual con técnicas, que si ustedes son muy receptivos en la parte visual, pueden identificar estos elementos en la obra, ¿no? En las obras ya finales. Estos son los pedazos, las partes que ayudaron a construir conceptualmente la obra. Y otras formas de trabajar también en la bitácora, donde podemos ver igual juegos con técnicas, tanto... Ay, creo que alguien tiene... Ya, listo. Juegos con técnicas con acrílicos, tintas chinas, lápices de colores, diferentes elementos que me ayudan a trabajar, ¿no? Y continúo. Bueno, pues ahora vamos sacando ya los conceptos de esta bitácora. Vamos a ver qué elementos, qué procesos se dan dentro de la bitácora. Bueno, primero la bitácora inserta una producción diseñística, o sea, enfocada para el diseño, la función, diseño pensando que tiene una función, que hay un proceso de comunicación en esa función, etcétera. Y no solo la producción diseñística, sino también artística del creador, ¿no? Esta bitácora permite insertar esos dos procesos, diseñístico y artístico, en un contexto en donde adquiere sentido. Cuando lo plasmamos a través de la bitácora, adquiere sentido y no es una cosa repentina, espontánea, ¿no? No solo, o sea, sí tiene ese margen también de espontaneidad que es natural en los procesos de creación, pero está más tendiente hacia una experiencia perceptiva, conceptual, consciente del creador, ¿no? Del autor. Otro de los aspectos que tiene la bitácora involucra elementos multifactoriales del sujeto consciente. Esos elementos multifactoriales están dados por los diferentes elementos. Por ejemplo, los dibujos, los bocetos, los garabatos, los textos, los conceptos, los esquemas, los calendarios, las fotografías que se peguen ahí, los pedazos de papel, de experiencias, de recortes, las expresiones técnicas que se puedan tener, todos aquellos elementos son multifactoriales para la construcción de un diseño o de una pieza artística, ¿no? Otro elemento importante de la bitácora es que permite proyectar, ¿no? Que es lo que decía en las diapositivas inmediatas, o sea, configurar un elemento que tú vas a lanzar al mundo, una idea que todavía no está construida, obviamente, y que se va a aventar, ¿no? Que tiene esa facultad, esa potencia de ser lanzado. Tu proyecto tiene esa facultad una vez que lo articulas, ¿no? Como en el caso del ejemplo que les puse de la portada Argumentos, ¿no? La bitácora, ya lo he estado diciendo, intersecta elementos del lenguaje escrito, une conceptos, esquematiza, resume, amplía las percepciones del sujeto creador, o sea, de cada uno de nosotros, nos ayuda a configurar, nos ayuda a construir, nos ayuda a conceptualizar. La bitácora también incluye esas relaciones explícitas y constantes, o sea, hay algunas que son muy notorias, hay algunas relaciones que cuando el sujeto escribe allá adentro son naturales, están dadas adentro de la bitácora, pero hay otras que no percibimos de forma tan consciente, pero que cuando volvemos a recapitular, o sea, podemos regresar a la bitácora y encontramos otros elementos que van configurando nuestro proceso creativo y que nos ayudan y nos permiten seguir avanzando, ¿no? En este camino de la creación, ¿no? Nos da también autonomía, nos da cierta regulación del proceso en el que estamos creando también, porque reitero, no es solamente así como... Puede ser muy natural en algunos procesos, pero hay otros que necesitamos conceptualizarlos de formas distintas, ¿no? Y un aspecto muy importante es que nos vuelve a cada uno de nosotros, cuando trabajamos una bitácora, nos vuelve más reflexivos, no solo de nuestra obra o de lo que creamos para el diseño, sino también hacia nosotros mismos como sujetos en nuestra realidad, que eso necesariamente influye en nuestra producción. Nos volvemos más selectivos, nos volvemos más observadores, tenemos más escenarios en los cuales podemos incidir para producir. Yo lo digo de esta forma que pudiera llegarles más claro. Dejamos de ver solo el árbol y empezamos a ver el bosque,
¿no? Y muchas veces como diseñadores estamos viendo solo el árbol. Si a ti te piden un cartel, solo ves ese cartel, solo ves un árbol, ¿no? Y solo estás pensando en hacer el cartel contra el COVID, porque es lo que te pidieron. Pero si te sales tantito y dejas de mirar el árbol y puedes ver el bosque, tu propia creación de ese cartel o de ese árbol es mucho más amplia, y eso te lo permite la bitácora, porque te permite ver esos otros escenarios que a veces dejamos de lado. Y bueno, pues ya para cerrar la sesión, la bitácora incide en el proceso de diseño, es decir, en todas las fases en las que nosotros diseñamos, pero también en el objeto. O sea, hay una relación proceso y el objeto diseñado. Y pues todo esto que acabamos de ver, construye la bitácora, en resumen, la bitácora con estos elementos que acabo de señalar, con algunos de estos ejemplos, pues lo que construye lo que estamos construyendo cuando trabajamos una bitácora es pensamiento de diseño proyectual, ¿no? A partir de todo lo ya dicho. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que no estén tan cansados. Me tardé 1 hora exactamente, bueno, 50 minutos, como estaba pensada la clase. Espero que les haya gustado y espero, por supuesto, sus preguntas, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora, excelente. Creo que todo lo que nos ha transmitido, todo lo que nos ha comentado hasta el momento, pues ha sido muy nutritivo realmente para abrir nuestro espectro de visión al momento de tener estos procesos creativos, ¿cierto? Y Así es. bueno, a todos los docentes y a todos los estudiantes presentes, pues es el momento, si tienen alguna duda, si tienen de pronto algo en particular que aportar o que preguntarle a la doctora, pues sería el momento propicio, el momento que tenemos ahora, el espacio. Y de hecho también recordar, también le pregunto sobre el tema de la asistencia, los links que se colocan al final para estar pendientes. Claro, Sí, se los comparto. ¿sí? Sí, el enlace para el pase de Ok, asistencia listo, lo listo, muchas comparto en la gracias. caja de chat y bueno, pues Sí. más bien las preguntas, estoy atenta a tu moderación, Luis, claro. Gracias. Ok, listo. Claro que sí, vamos a estar pendientes pues, de qué preguntas tenemos en la caja de chat. Y la idea es que nos animemos pues a contribuir en lo que se pueda y en lo que de alguna manera pues eh, nos queda o lo que nos pudimos observar o algún detalle en específico que nos llame la atención realmente de lo expuesto anteriormente. Creo que no se animan, pero si Bueno, se van animando, ¿ya está? no, acabo de ver el link, enlace para la... Ah, ok. En lo que se van animando, les ojeo ya como aquí digitalmente el espacio de la bitácora. Este es el de 2020. Aquí hay particularmente uno que me gusta. se los paso en el video, un juego con líneas. Pero en realidad no solo es juego con líneas, es todo lo que les he mostrado, ¿no? Es un proyecto, o sea, es una experiencia creativa, pues verdaderamente que espero que nutra pues mi profesión, ¿no? Y mi pensamiento de diseño, ¿no? Algunas de estas ya le tomé fotos y se las compartí, pero por supuesto es una cosa pues más larga. Este es 2020, tengo algunas otras aquí que saqué rápido porque además las conservo como pues casi es mi vida. Bueno, no casi es mi vida, ¿no? En realidad sí es mi vida. Estas son de años pasados. Las memorias. Son mis memorias, pero son unas memorias Okay, muy sí. diversas, ¿no? Total. Entonces, lo que nosotros, nuestras experiencias, nuestros sentimientos, nuestras emociones, en el momento en el que estamos, cómo nos sentimos, todo eso juega en el artista el papel fundamental. Si estamos en una etapa triste, créanme que igual eso es lo que vas a representar. Eso ya está más que comprobado de que todos nos movemos de esa manera específicamente, emoción como... así es, Claro que Vero. sí, profesora Verónica, de hecho. Adelante, Luis, adelante. Nos escribe Cristina Salazar Ramírez de UNAM, FES también dice por acá, y
Pues de la ola, muchas gracias por la masterclass en cuanto al tiempo que lleva haciendo su bitácora, cómo ha contribuido a su obra, le pregunta. Fue un antes y un después, supone. Así es, sí, sí fue un antes y un después. Yo tengo ya 10 años haciendo estas bitácoras, tengo como 10, o sea, bueno, más de 10 porque me acabo, a veces no llego ni al año, ¿no? Y entonces cuando me lo acabo sufro, sufro un poco de desprenderme, ¿no? Tengo una caja que espero que nunca pierda, donde las voy a, pues ahora sí que colocando porque pues es básicamente exacto mi vida de una forma muy diversa, pero específicamente en lo que pregunta Regina, sí, en efecto, en mi producción artística, o sea, en mi producción artística hay una transformación desde hace 10 años que la utilizo, pero no solo en mi producción artística, sino también en mi producción diseñística, porque no solamente hago obra pues como para mí, ¿no? Como una experiencia más personal, sino diseño también para carteles, hago diseño editorial, hago pues todo lo que me pidan en términos de diseño, ¿no? Hago páginas web, hago multimedia y también esas bitácoras se convierten en procesos para proyectar esos trabajos, o sea, para esquematizarlos, para marcar los tiempos, para construir los conceptos que van a ir atrás de esos tiempos, para establecer jerarquías adentro del diseño, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente han marcado mi proceso creativo, como en el caso de pues, los grandes artistas. Reitero que no me quiero poner en ese nivel, por supuesto que no, pero justamente el tema que les traigo hoy es para que a todos los estudiantes, a todos los que están, profesores también, los que están en ese proceso de egreso profesionalmente hablando, a veces nos cuestionamos qué hacemos, ¿no? Sales y dices, ¿por dónde? ¿No? ¿Por dónde creo? ¿Por dónde hago las cosas? Y cuando tú lo plasmas en tu bitácora, no va a surgir en un día, no va a surgir en 2 días, ¿no? Es un continuo. Algunas personas podrían preguntarme cuánto tiempo escribes en la bitácora, ¿no? Escribo 3 o 4 veces a la semana, más o menos, aproximadamente, ¿no? A veces ideas muy rápidas, a veces bocetos muy rápidos, así. Hay una pregunta inbox, Luis, que la voy a leer porque me la enviaron en privado. Dice, ¿cuál es el motivo para iniciar la bitácora? Pues es un motivo siempre reflexivo. No sé si te refieras en esta pregunta al día con día, o sea, a cómo inicio o no sé, si quieres prender tu micrófono y hacerme un poco más esa pregunta, estaré muy gustosa. Sí, bueno, más que nada es que pienso que es como muy difícil hacer algo día con día, porque a veces hay como otras actividades que se distraen de eso. Entonces, ¿cuál era lo que a usted la motivaba para todos los días escribir? Y cómo no dejar, porque es un proyecto pues bastante importante, y cómo no dejarlo a pesar de las cosas que pasan día con día. Sí, mira, en algunos casos empecé haciéndolo por las mañanas, porque decía, bueno, es una forma de proyectar lo que viene para tu trabajo, ¿no? En toda la secuencia, ¿no? Pero después la cargo verdaderamente a donde vaya. O sea, yo no salgo de donde esté, yo no la salgo. Por ejemplo, ya mi familia, mi hija, le digo, tráeme mi bitácora, o sea, tráeme mi diario, ¿no? O mi esposo, que podría, porque cuando somos adolescentes, niños, o sea, dices, ay, que no la lean, ¿no? Ay, no, esto es mío, ¿no? Que no descubran que amo al chico de al lado, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Pero ahora es tan natural, o sea, en realidad es tan natural para mí en mi vida, con mi familia, con mis padres, o sea, si voy a un desayuno con mis hermanos o con mis padres, yo cargo este libro, o sea, es lo único que saco, no saco bolsa, no saco otra cosa, pero es que ya se ha vuelto verdaderamente una pues parte de mí. Es como el celular que agarras y alguien dice, yo no puedo salir sin el celular porque no sé si me están hablando, no sé si alguien más quiere contactarme, etcétera. Yo no puedo salir sin este cuaderno, ¿no? Y trato de enamorarme siempre de este cuaderno año con año. Por ejemplo, ahorita pueden ver que compré este bonito, o sea, este está hermoso, ¿no? O sea, lo cargo a todos lados. Pero, por ejemplo, para otros años he usado estas que están aquí, que también me encantan, ¿no? Son de cuero y entonces cubren muy bien mi diario. O sea,
me enamoro de, así como tú te podrías, o cada uno de nosotros se compra una bolsa que es como que tiene cierta identidad, ¿no? O traduce ciertos elementos identitarios para nosotros, o te compras la carátula del celular porque tiene los monitos brillantitos, colores. Yo adquiero el cuaderno con el que voy a vivir este año o estos meses y lo traslado a todos los espacios. En algunas veces, pues escribo, o sea, si estoy con la familia y no estoy haciendo nada, en vez de estar viendo el celular, escribo algunas notas, hago algún dibujo, lo tengo siempre, verdaderamente lo tengo siempre conmigo. De hecho, cuando fui a Colombia, sufrí un robo, lamentablemente, una pérdida, ¿no? Y yo lo que les decía era que no me importaba que hubiera perdido mi computadora. Verdaderamente la computadora, pues las cosas las tengo respaldadas en la nube, pero perdí mi bitácora, ¿no? Entonces, eso fue para mí de verdad muy doloroso. Es más, todavía me acuerdo y digo, ¡ay, no, irrecuperable, ¿no? Irrecuperable. Y pues la verdad es que así como aquel que hace ejercicio todos los días, aquel que come saludable todos los días, aquel que se duerme temprano todos los días, aquel que le dice a su pareja te amo todos los días, todos tenemos ciertas rutinas a las que nos vamos haciendo, en las que tenemos que hacer ejercicio de nuestra voluntad. La bitácora para mí es ese ejercicio de voluntad diaria en el que a lo mejor no me paro todos los días a hacer ejercicio, ¿no? Como debiera, o no como todos los días saludable, pero sí cargo siempre mi bitácora, por ejemplo. Es una experiencia de vida porque tu producción es una experiencia de vida. El haberte metido, y no sé si estoy echándome un discurso muy largo, pero el estudiar diseño no es estudiar diseño y ejercer el diseño y meterte en una empresa, hacer diseño, es un proyecto de vida, más allá del lugar en donde trabajes, más allá de la agencia de publicidad a la que contribuyas o la institución, es tu proyecto de vida y es un proceso creativo. Y entonces nadie te va a arrebatar tu bitácora, ¿no? Si tú haces un diseño para una institución, por ejemplo, no sé, para la UNAM, para ITSA, para una marca, eso no dice Viridiana, no dice Sibdi, no dice Diego, no dice Regina. Eso es la marca. Pero ¿qué si es tuyo este espacio en el que vas construyendo tu proceso creativo? No sé si contesto a varias preguntas generales. Yo creo que sí, doctora, creo que sí, maestra, y muy importante. Creo que es muy nutritivo para todos nosotros realmente, que es un estilo de vida en realidad. Este proyecto que nosotros hemos iniciado como creativos nos permite pues evaluar, nos permite ir mirando pues el proceso desde lo que cuando inicia, cómo termina. Ahorita usted mencionaba algo muy que de pronto no quería llegar al ejemplo de compararse con un artista, pero ya usted lleva 10 años, igual que en el caso de Frida, y ya por lo menos es un nivel que es muy bueno. Es algo que también incluso acá mencionan, hay una pregunta de Iliana Borja, bueno, tiene varias de hecho, y no sé si en parte, pues, bueno, es cosas que no he dado respuesta con lo anterior. Sin embargo, sería bueno leer lo que ella nos dice. Dice, muchas gracias por la clase. ¿Qué recomendaría para alguien que va empezando? ¿Una libreta por materia o una por semestre, aunque sea mezclada? Pregunto particularmente para desarrollar el hábito, pero también un orden. ¿Qué sería mejor para empezar? ¿Se va a no tener una libreta y conjuntar los bocetos que ya se tienen y los que van surgiendo y después construir la bitácora como una forma de editar los múltiples bocetos? ¿O el Sí. propósito es que también sirva la de libreta de borradores de los múltiples intentos? Eso Sí, no, creo que en parte... son muchas preguntas al mismo tiempo, pero yo les diría que son notas de clase. O sea, tus cuadernos de clase son tus cuadernos de clase, o sea, son los que llevas para cada una de tus materias. No tiene que ver con tus materias, no tiene ni siquiera que ver con la carrera, pues tiene que ver con tu experiencia, eso se lo digo a cada uno, tiene que ver con tu experiencia de vida, porque cómo diseñas tú, cómo diseñamos cada uno de nosotros, cómo construimos la imagen de lo que percibimos, de lo que fuimos
relacionándonos con nuestro entorno, con nuestra gente, con lo que leemos, con lo que vemos, con lo que consumimos, en términos audiovisuales también, con lo que consumimos del espacio público, cuando salimos a la ciudad, cuando salimos al campo, cuando vamos a la casa de un amigo, cuando caminamos por las calles de nuestra comunidad. Todas esas no tiene que ver con una materia, no tiene que ver con tu carrera, tiene que ver con todo lo que tú percibes, y eso es lo que al menos yo anoto. Pero no solo lo anoto yo, lo anotó Cli, lo anotó Frida y lo anotó tantos ejemplos. La producción artística y diseñística tienen que ver con procesos personales, ¿no? Obviamente, se atiende a una función porque obviamente hay una relación con un requerimiento, en su caso, con un objeto, con un producto, pero la elección del color, de la forma, de la tipografía, de estos elementos se construyen con tu experiencia personal. Y con la visualidad que tú has hecho, ¿no? Digo, creo. Entonces, en ese sentido, no es de materia, sino es de tu experiencia general. Y respecto a las últimas partes de la pregunta, pues sí, empieza, o sea, el punto es que tú empieces, ¿no? Que empieces, tienes ya bocetos, pégalos, ponlos, anótalos, ráyalos, no tengas miedo, es tu espacio, ¿no? Sí. Ok, sí. Ciertamente, además también por acá comentan que qué pasión, felicidades, maestra Alma, le dice por acá Karina Rodríguez, y obviamente se necesita un nivel mínimo de pasión para poder obtener resultados pues esperados, ¿sí? Sin pasión creo que no se pudiese realmente lograr, no solamente en esta disciplina, no solamente en el diseño, no solamente en lo que nosotros pues hemos estudiado, sino en todos los ámbitos realmente de la vida, ¿no? Y Sí, académicamente hablando, pues sí, por no, acá Kelly Jiménez, sí, adelante, Luis, adelante. Kelly Jiménez de IPSA dice, buenas noches, se podría decir que las bitácoras nos ayudan a crear una identidad como educadores. Así es, sí, sí, porque vas también configurando tu estilo, o sea, no vas haciendo todo lo que te pidan exactamente, ¿no? Sino vas construyendo tu estilo. A mí a veces yo pues afortunadamente tengo muchos grupos de alumnos, a veces no recuerdo los nombres de todos, y ahora que me están viendo y que posiblemente compartamos este video, sirva una disculpa pública, ¿no? Pero sí hay algo que generalmente me ha llamado la atención. Sí, y es que te preguntan mucho, o sea, en términos cuando les das alguna indicación para crear un diseño de cartel, puede ser un objeto tridimensional o no sé, una ilustración, un dibujo. Y entonces a veces ustedes, y es culpa también de nosotros como profesores, los hacemos seguir indicaciones muy, muy puntuales. A ver, entonces pon el color rojo arriba, pon la línea blanca abajo, ¿no? Y en efecto, en el diseño, en la construcción gráfica, uno tiene que seguir ciertas cuestiones que atienden a la función y que atienden a la función de comunicación, ¿no? Y a los sujetos y a los usuarios y a la técnica con la que estás trabajando. En efecto, hay ciertas situaciones que uno tiene que ir marcando, pero también todo lo que no está dicho entonces está permitido, y a veces ustedes como alumnos se cuestionan mucho, ¿así está bien? ¿Así estoy bien? Necesitan como un poco tanto la aceptación. Cuando tú empiezas a trabajar la bitácora, esa aceptación no tiene que estar dada solo por los demás que te observen, está dada porque hay un proceso conceptual creado por ti mismo para la configuración, porque hay un proceso auténtico, transparente, que estás tratando de poner ahí. A ti no te vas a engañar, ¿no? O sea, podrás engañar al maestro, podrás engañar a los demás, pero a ti no te vas a engañar. La bitácora es ese espacio donde tú no te vas a engañar en tu producción y en donde vas a ir construyendo tu propio estilo, el que no esté marcado por lo que te digan que tienes que hacer, ¿no? En realidad, sí creo yo que, volviendo a la pregunta de el antes y el después, sí yo veo en mis primeros años de producción gráfica otra persona que seguía las reglas y hacía todos los carteles como se los pedían, y ahora veo una evolución en mi trabajo. Por supuesto que no es fácil hacerla, requiere mucha disciplina, verdaderamente requiere disciplina.
y la recomiendo. Y además no solo la recomiendo por lo que les estoy mostrando aquí con los artistas o con lo que les mostré de mi propio trabajo, sino la recomiendan en general didácticamente hablando, o sea, pedagógicamente hablando, hacer ejercicio del uso de la bitácora como un elemento reflexivo es una documentación del proceso de diseño, genera una evidencia en el cómo se configura ese mensaje, ese objeto. Entonces, está documentado en muchas más bibliografías, no dicho por mí, sino en metodologías de investigación, acción participativa para la enseñanza del diseño, la bitácora como un recurso didáctico para lograr desarrollar en cada uno de nosotros la cuestión reflexiva, personal, más auténtica, más perceptiva de la realidad y por lo tanto de tu trabajo. Ok, muchas gracias, maestra. Creo que la respuesta es contundente en ese sentido. Por acá también nos escribe nuestra compañera Idania, la felicita, dice que excelente por su ponencia. Gracias, Y por acá Idania. también nos escribe Diego Molina de Igual. Yo he Dice, hola, buenas quedado noches. ¿Qué inspirada recomendaría con para el tema de la sustituirla? bitácora, en serio. Ah, Idania prendió su micrófono. No te escuché yo. Ah, ok. Digo que había quedado inspirada con el tema de la bitácora, me ha parecido una charla muy emotiva, de verdad, he quedado cautivada con el tema. Felicitaciones, maestra Alma. Gracias, Idania. Voy a leer una pregunta, Luis, que dice, ¿qué recomiendas para sustituirla? Bueno, habrá algunos que no quieran hacer el ejercicio escrito, porque también me costó trabajo, o sea, yo venía como de la producción gráfica y de repente pues hacer el ejercicio del pensamiento escrito y oral cuesta trabajo, ¿no? O sea, cuesta trabajo meterte a otros lenguajes. No sé si sea sustitución o pueda caminar de forma paralela, pero aquí hay otro, este es un libro que intervení, o sea, bueno, que intervine, y tiene solamente configuraciones gráficas. Se los enseño luego mucho a mis estudiantes porque les llamo yo intervenciones. O sea, no son configuraciones donde haya texto como tal, simplemente son intervenciones en las que utilizo técnicas, coloco formas, pego recortes y de repente salen cosas interesantes, ¿no? En estas intervenciones porque tienen que ver con la forma, tienen que ver con el color, tienen que ver con la textura, ¿no? Y estas intervenciones luego toman otras formas, pero de alguna forma estas intervenciones también serían una bitácora, pero en términos de lenguaje visual. Aquí no estoy escribiendo, estoy haciendo una intervención netamente figurativa, ¿no? Del color, de la forma, etcétera, pero también van configurando tu estilo. En realidad yo camino un poco paralelo con ambas, ¿no? Si me preguntaran, camino paralelo, pero particularmente la bitácora, porque el ejercicio de transformarlo a una expresión escrita también te deja mucho, ¿no? Va ampliando tu construcción del mundo. Y creo que ya que tengo el micrófono prendido, hay una frase de Wittgenstein, es un filósofo del siglo pasado, que es muy importante, como que igual lo conozcan. Si no lo conocen, googleenlo, Wittgenstein. Y él dice que los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Con otras palabras, pero el tema de cómo nos estamos limitando en nuestro lenguaje oral, en nuestra expresión escrita, pero también en nuestro lenguaje visual, entonces son los límites que tenemos en la realidad, ¿no? Bueno, esa es una frase que no podía quedar fuera en esta masterclass. Luis, te me fuiste. Ok, sí, claro, hay varias personas de hecho preguntándote y bueno, ya con la respuesta se la dio a Diego Molina, pero también, bueno, Liliana Borja también le da muchas gracias por la respuesta, digamos, dice por acá, me había dejado llevar por aquello de que quién le servía para hacer la transposición didáctica de su conocimiento y experiencia. Gracias, me encanta su perspectiva, la suya propia, o sea, le están dando gracias a usted y a su perspectiva de lo que nos ha gozado. Muy bueno. Y por acá Regina Salazar Ramírez también nos comenta, incluso hay que ver, perdón, Marisol Juárez de FEX UNAM nos ha alzado la mano hace un ratico, no la habíamos atendido, no sé si quiere intervenir con el micrófono.
Claro. Gracias por recordarnos lo importante de plasmar de otra manera nuestro acontecer, nuestra vida y nuestras ideas. Puede ser un ejercicio que puede implementarse de manera libre y puede ayudarles para el trabajo creativo, sobre todo ustedes que estudian diseño. Me parece que la bitácora es un espacio personal creativo que puede ser enriquecido, sobre todo porque logra implementarse como un ejercicio profesional. Por mi formación, yo lo hago en la computadora, escribiendo notas, poemas, cuentos o escribiendo en libretas. Es un trabajo para mí libre y que realmente disfruto. Para mí es algo distinto, pues las imágenes que observo puedo transformarlas en textos como historias. Gracias por compartirnos una parte muy, yo diría muy íntima y personal de un ejercicio que se ha vuelto un hábito, y trasladarlo a la parte de la imagen me parece formidable, ¿no? Y sobre todo porque logra mostrarnos cómo esa idea que estuvo en su mente la trasladó al papel y luego la pasa con diferentes técnicas a un diseño. Gracias. Gracias a ti, profesora Marisol, por tus palabras. Yo quisiera comentar que luego a los alumnos les cuesta mucho trabajo porque pues mi ejercicio profesional ha estado en muchos ámbitos, pero recientemente ya en academias, ¿no? En la institución, en la universidad pública. Y entonces como alumnos siempre somos muy críticos, todos pasamos por la escuela y somos muy críticos con nuestros profesores, ¿no? Los cuestionamos mucho, decimos, o sea, tanto que nos pide y tú qué haces, ¿no? O sea, como que siempre queremos ver, les apuntalamos así de, sí, me pides tantas cosas, pero ¿y tú qué estás haciendo? Y en general a mí siempre, no lo digo por esta masterclass, siempre que estoy en alguna sesión o que doy una clase con mis alumnos, yo les digo, yo también estoy en un proceso creativo como ustedes para configurar mi camino como creadora, como diseñadora. A lo mejor les llevo pues ya estos casi 20 años que tengo de trabajo en la docencia y en el diseño, en la profesión, que nunca he dejado la profesión, aunque estoy en la docencia, ¿no? Sino que creo que ahí sí me gusta tratar de decirles, igual que ustedes, estoy construyendo mi propio estilo, sigo buscando los caminos a través de los cuales el título está ahí colgado, ¿no? Y me permite ejercer, pero el título no me da el proceso de percepción, de conciencia, de esquemas de comunicación, circuitos de proyectar, ¿no? Las cosas, de calendarizar, de acomodar. Eso me lo da la búsqueda de otras cosas que uno tiene que hacer. La lectura, necesariamente, pensar en las cosas que estás consumiendo, eso también es muy importante. O sea, pregúntate qué consumes, ¿no? Había un dicho de los padres y decían, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Yo pregunto, dime qué consumes y pues eso marca mucho lo que estás también desarrollando, visualmente hablando. ¿Qué estás consumiendo? Yo los invito a que esta noche se pregunten, ¿no? En términos de lo que ves, que tus series, la música que escuchas, los lugares que visitas, y no porque tengas que visitar siempre museos, ¿no? No, pero los lugares que visitas, cómo lo percibes, eso va a construir tu camino creativo. Ok, muchas gracias, maestra. Creo que ha ido dando respuesta a todas las preguntas. Aún en caja de chat, pues tenemos muchas felicidades de parte de Regina Salazar, de UNAM también. ¿Sí? También de Kelly Jiménez, de ITSA. ¿Sí? Realmente es un trabajo que inspira, motiva a emprender proyectos que nos ayudan a crecer. Lo que dicen de parte de acá de Kelly Jiménez. Y también, por último, escribe Sidney García Robles. Muchas gracias, profesora Alicia, por esta emotiva masterclass y por compartirnos su bitácora. Dicha herramienta nos permite ser personajes más abiertos. Efectivamente, recuerdo con mucho cariño sus trabajos. Fue un gusto y muy bonito ver cómo cada día nos compartía sus imágenes. Mi favorita es el de los peces. Se ve que algunos elementos son muy parecidos a las obras de Frida Kahlo. O sea, que la tienen ya referenciada, cuáles son sus referentes, maestra. Sí, ajá. Y también dice, recuerda la obra de Kahlo, las dos Fridas, y también un gusto apreciar cómo usó materiales reciclados para la concepción de cada producción visual. Un gusto coincidir con usted en este espacio. Mil gracias, le dicen. También Diego Molina de la UAM,
Gracias, impresionante su emoción por su trabajo y la felicito porque inspira. Gracias. ¿Sí? También por acá hay una felicitación, unas gracias de Vianey de UNAM. Gracias por compartir su experiencia, gracias por enseñanza, gracias por estas ponencias que finalmente, aunadas a las clases y a las experiencias adquiridas, acrecentan mis conocimientos. Felicidades, doctora, le dice. Gracias, También Vianey. Tania Sánchez de UNAM. Es usted un ejemplo, profesor Elisa, y un gusto aprender de usted. Gracias por compartir su conocimiento y su trabajo. Felicidades. Gracias, pues me siento muy emocionada. Gracias por sus palabras, gracias a todos mis queridos alumnos que me acompañan y pues les pido una disculpa por las veces en las que mi mente ha estado medio desviada, pero pues ya saben en dónde está en la bitácora. Así que sí, y gracias a todos, gracias a la profesora Marisol Juárez, a mis compañeros del Seminario Interdisciplinar de Arte y Diseño, a las palabras tan bonitas que han dado mis compañeros de ITSA también, pues espero que estemos cerrando correctamente el ciclo de Masterclass. Excelente, maestra, ¿no? Muchas gracias por el espacio, agradecemos a todos aquellos que hacen posible esto, tanto de UNAM, tanto de todo su equipo de trabajo, así como la facultad pues de diseño de acá de ITSA, a nuestro decano que ha posibilitado, ha empeñado y ha hecho un gran esfuerzo también por lograr estos espacios que son muy, como les digo yo, muy nutritivos, son espacios que nos generan, pues, nos abren el espectro de edición incluso para las clases que regularmente estamos desarrollando. Y un gusto, acá nuestro decano Salomón Consuegra, pues nos está pidiendo la palabra. De todo gusto, decano. Bueno, no, Alma, felicitarte, de verdad, rescato aquí algo importante, mencionabas que es parte del proyecto de vida, y de pronto esa parte de la conexión que tiene que ver con el proyecto de vida y lo disciplinar, que a veces de pronto en los procesos de formación hacemos como la desconexión de esa parte. Entonces siento que lo tienes bien claro y es lo que transmites en todas tus clases. Por otro lado, pues siento y te felicito porque en medio de esta transformación digital que vivimos hoy, pues tú mantienes esa esencia y hacía la reflexión ahorita de cómo extrapolar esto a otras áreas disciplinares, a otras áreas del conocimiento. Siento que es saludable tomar o beber de ese recorrido y mirar cómo como formadores podemos extrapolarlo acá a nuestro quehacer en las áreas disciplinares. Del resto, pues, de verdad, muy placido. Hoy creo que llegamos a la Masterclass número 24, si no me equivoco, si las cifras no me fallan. Muy contento con todo el desarrollo, las reflexiones que se han dado, de verdad, al seminario interdisciplinario, pues, que nos acogido, habernos, ser parte hoy nos sentimos orgullosos de ser parte de ese seminario. Gracias a todos los profesores que están, veo por ahí a la profesora Daniela Velázquez, a la maestra Marta, Maxol, al profe Luis, al profe Bobadilla, a la profe Idani, a la profesora Karina. Aprovecho también pues no he tenido la oportunidad porque en fin gestionamos la profe Idani el pasado 21, hizo una exposición muy buena en todo lo que tiene que ver con el tema de la no violencia contra las mujeres. Felicitaciones, profesora Idania. Entonces, no quiero pues extenderme más, de verdad muy contento, gracias a todos. También se me olvidaba, por ahí vi al profe Bobadilla, también lo vi por ahí conectado y muy pendiente de todo esto, pues, y estamos prestos pues a seguir construyendo a nuestros estudiantes, pues que es el objetivo fundamental de toda esta serie de intercambio académico. Siento que pues son los más beneficiosos y lógicamente nosotros también aprendemos, porque en todos estos procesos pues también aprendemos y implementamos de pronto algunas cositas para otras áreas. De verdad muy, muy contento, muy complacido, pues si no nos vemos pues les deseo de verdad en medio de todo pues para todos un feliz año nuevo, una feliz Navidad en unión de sus familias. Recuerden, esta es su institución universitaria ITSA, la Facultad de Ciencias, Artes y Humanidades, pues siempre está presta a escucharlos y a iniciar nuevos proyectos. Sé que invitan al cuerpo
que sean parte del seminario. Entonces los estaremos convocando próximamente. Ya creo que dicen que sería para el año entrante. Haremos la convocatoria para que asistan a la reunión y claro que sí, son bienvenidos al seminario. Gracias a todos. Claro que sí, gracias, Salomón. Gracias a todos. Pues queríamos cerrar, si nos lo permitía, Salomón, para ya cerrar las masterclass y gracias por tus palabras, pues echarnos un Goya aquí en México. Entonces, les vamos a enseñar cómo es el Goya, si nunca lo han escuchado, y posiblemente escuchen, les invito a todos los asistentes de México, de la UNAM, de FES Cuautitlán, y en general a todos los profesores que nos acompañan, puedan prender su micrófono y pues vamos a ver cómo nos sale, porque es difícil. Allá va, es un Goya digital, allá va. O maestro Osvaldo, háganos el honor, por favor. ¿Qué te parece, maestra Huberta? ¿Quién quiere hacer el honor del Goya? Maestro Osvaldo es experto. Bueno, pues si quieren que yo... Bueno, no, Huberta y yo, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, los dos. Tú y nosotros terminamos. Ok, ahí va. Ok, entonces, México, Pumas, Universidad. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Goya! ¡Universidad! Acá estamos, presentes. Universidad. Gracias por el Goya, gracias por acompañarnos y bueno, feliz cierre de año para todos. Sus familias gocen de salud, de alegría. Hasta luego. Sí, profe, nosotros vamos con Junior, tu papá, profe. Claro que sí. Sí, señor. Oiga, maestra Elisa, doctora, muchas felicidades, la verdad, por todo. Un gran cierre, la verdad, un gran cierre. Gracias, José, por tu acompañamiento. Sé que has estado al pie del cañón y bueno, pues ahora viene la parte de sus constancias para todos, así que ahí nos distribuimos el trabajo, mi querido Salomón. Claro que sí, cuenta con el apoyo de acá, de todo el cuerpo de la facultad y claro que sí, con gusto. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Buenas noches. Hasta luego. Maestra Huerta, saludos. Buenas noches. Salomón, nos escribimos, Salomón. Sí, por ahí estamos pendientes con la propuesta del curso de dibujo, maestro, sino que está un poquito atareado, pero ahí la tengo, está en la agenda. Podemos aguantar para enero, febrero o marzo todavía, maestro. Okay. Muchas gracias. Bueno, Hasta gracias. luego.